Retomemos información, muchachos. Ya hicimos un texto adaptado a una figura irregular. Ya hicimos un texto adaptado a una figura regular, que sería un círculo, ¿cierto? Pero ustedes por esta herramienta que ven aquí, la alcanzan a ver, esta que está aquí, son basic shapes, les aparece a ustedes, formas básicas. Y aquí hay un grupo de herramientas. Si yo selecciono formas básicas, en la parte superior, observen aquí arribita, aparecen las propiedades de esas formas básicas y aquí aparecen las propiedades que yo necesito, las figuras de formas básicas que necesite. Ahí encuentran diferentes figuras, una cruz, un corazón, un rayo, una gotera. Vamos a seleccionar el corazón y dibujemos corazón. Ahora vamos a seleccionar la herramienta texto y adaptemos esta figura, este texto a esta figura. Todo lo que ustedes quieran escribir. Todo depende del... Observen aquí. Miren. Todo depende del tamaño del texto y del tamaño de la figura. Ahora, Manuela, ¿cómo hago para separar ese corazón del texto? Selecciono todo. ¿Qué más, Manuela? Organizar. Separar texto. ¿Cojo la figura o el texto? Y ya quedó separado. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Paremos. Bueno, ya tenemos un texto adaptado a un trayecto de mano alzada, pero es que los textos se pueden adaptar a figuras también regulares. Ejemplo, voy a hacer un círculo, una elipse. Este proceso no lo voy a explicar porque ya todo el mundo lo sabe hacer. Listo. Ahí está la elipse y lo mismo, selecciono la herramienta texto. Voy a maximizar para que ustedes vean el borde. Miren el borde ahí, ¿lo ven? Le doy clic y comienzo. Estamos realizando un proceso de adaptación de textos adaptados a figuras. Y miren, y ahí queda. El mismo procedimiento, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Alcanzan a observar que en ese texto hay como un cuadrito o un eje rojito. ¿Lo ven en el tablero? ¿Lo ven? Ese me permite a mí movilizar más el texto, mírenlo. No, todavía, bueno, lo puedo separar, pero por ahora lo que quiero que entiendan es que lo moviliza. Seleccionemos estas herramientas de aquí. Observen. ¿No encuentras qué? Tienes que seleccionar el texto, ¿no? Cuando seleccionas el texto, aparece, velo. Mire, lo voy a deseleccionar, lo deselecciono y vengo y lo selecciono. ¿Ya apareció? ¿Sí lo ves? Miren el tablero. Si vamos a separar la figura del texto, es igual. Selecciono todo el elemento, texto y figura, voy a organizar y le doy clic en separar texto. Miren, si seleccionan, tiene que separarles. Miren, quiero que entiendan algo. Selecciono. Miro organizar. Si no aparece habilitada la herramienta separar texto, listo, ya le voy a mirar. Entonces separo y mire, lo cojo el borde de aquí y lo llevo de acá. Y ya lo puedo eliminar. Texto adaptado a una figura geométrica. Bueno, ya tenemos un texto adaptado a un trayecto de mano alzada.
Pero es que los textos se pueden adaptar a figuras también regulares. Ejemplo, voy a hacer un círculo, una elipse. Este proceso no lo voy a explicar porque ya todo el mundo lo sabe hacer. Listo. Ahí está la elipse. Y lo mismo, selecciono la herramienta texto. Voy a maximizar para que ustedes vean el borde. Miren el borde ahí, ¿lo ven? Le doy clic y comienzo. Estamos realizando un proceso de adaptación de textos adaptados a figuras. Y miren, y ahí queda. El mismo procedimiento, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Alcanzan a observar que en ese texto hay como un cuadrito, un eje rojito. ¿Lo ven en el tablero? ¿Lo ven? Ese me permite a mí movilizar más el texto, mírenlo. No, todavía, bueno, lo puedo separar, pero por ahora lo que quiero que entiendan es que lo moviliza. Seleccionemos estas herramientas de aquí. Observen. ¿No encuentras qué? Tienes que seleccionar el texto, ¿no? Cuando seleccionas el texto, aparece, velo. Mire, lo voy a deseleccionar, lo deselecciono y vengo y lo selecciono. ¿Ya apareció? ¿Sí lo ves? Miren el tablero. Si vamos a separar la figura del texto, es igual. Selecciono todo el elemento, texto y figura, voy a organizar y le doy clic en separar texto. Miren, si seleccionan, tiene que separarles. Miren, quiero que entiendan algo. Selecciono. Miro organizar. Si no aparece habilitada la herramienta separar texto, listo, ya le voy a mirar. Entonces separo y mire, lo cojo el borde de aquí y lo llevo de acá. Y ya lo puedo eliminar. Texto adaptado a una figura geométrica. Retomemos información, muchachos. Ya hicimos un texto adaptado a una figura irregular. Ya hicimos un texto adaptado a una figura regular, que sería un círculo, ¿cierto? Pero ustedes por esta herramienta que ven aquí, la alcanzan a ver, esta que está aquí, son basic shapes, les aparece a ustedes, formas básicas. Y aquí hay un grupo de herramientas. Si yo selecciono formas básicas, en la parte superior, observen aquí arribita, aparecen las propiedades de esas formas básicas y aquí aparecen las propiedades que yo necesito, las figuras de formas básicas que necesite. Ahí encuentran diferentes figuras, una cruz, un corazón, un rayo, una gotera. Vamos a seleccionar el corazón y dibujemos corazón. Ahora vamos a seleccionar la herramienta texto y adaptemos esta figura, este texto a esta figura. Todo lo que ustedes quieran escribir. Todo depende del... Observen aquí. Miren. Todo depende del tamaño del texto y del tamaño de la figura. Ahora, Manuela, ¿cómo hago para separar ese corazón del texto? Selecciono todo. ¿Qué más, Manuela? Organizar. Separar texto. ¿Cojo la figura o el texto? Y ya quedó separado. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Paremos. Bueno, ya tenemos un texto adaptado a un trayecto de mano alzada, pero es que los textos se pueden adaptar a figuras también regulares. Ejemplo, voy a hacer un círculo,
Una elipse. Este proceso no lo voy a explicar porque ya todo el mundo lo sabe hacer. Listo. Ahí está la elipse. Y lo mismo, selecciono la herramienta texto. Voy a maximizar para que ustedes vean el borde. Miren el borde ahí, ¿lo ven? Le doy clic y comienzo. Estamos realizando un proceso de adaptación de textos adaptados a figuras. Y miren, y ahí queda. El mismo procedimiento, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Alcanzan a observar que en ese texto hay como un cuadrito, un eje rojito. ¿Lo ven en el tablero? ¿Lo ven? Ese me permite a mí movilizar más el texto, mírenlo. No, todavía, bueno, lo puedo separar, pero por ahora lo que quiero que entiendan es que lo movilizan. Seleccionemos estas herramientas de aquí. Observen. ¿No encuentras qué? Tienes que seleccionar el texto, ¿no? Cuando seleccionas el texto, aparece, velo. Mire, lo voy a deseleccionar, lo deselecciono y vengo y lo selecciono. Ya apareció, ¿sí lo ves? Miren el tablero. Si vamos a separar la figura del texto, es igual. Selecciono todo el elemento, texto y figura. Voy a organizar y le doy clic en separar texto. Miren, si seleccionan, tiene que separarles. Miren, quiero que entiendan algo. Selecciono. Miro organizar. Si no aparece habilitada la herramienta separar texto, listo, ya le voy a mirar. Entonces separo y mire, lo cojo el borde de aquí y lo llevo de acá. Y ya lo puedo eliminar. Texto adaptado a una figura geométrica. Como siempre vamos a trabajar en un documento nuevo, ¿no? Recuerden que de aquí se habilita para un documento nuevo. Listo. Retomemos cositas. Voy a recircular información. Todo lo que ustedes aquí ven son las propiedades del documento que quieren abrir. En este caso lo van a trabajar en píxeles y tiene un tamaño A4. Un tamaño A4 es un tamaño de hoja oficio. Pues para nuestros ejercicios trabajémoslo en carta y píxel. Dan clic aquí y escogen los tipos de tamaño que ustedes quieran. También uno puede personalizar los tamaños, yo ya les había explicado por dónde. Esta es la resolución del documento que vamos a trabajar. Y lo vamos a trabajar en píxeles. Carta. Leather, pues a usted le aparece en inglés y no sé por qué lo tengo acá en... yo buscando eso como carta de personalizado. Pero usted lo pone en español, pónganlo en inglés. Sí, en la próxima clase ya se los pongo en inglés. Personalizado. Yo lo voy guiando, ustedes simplemente miren el tablero. Listo, aquí ya tenemos nuestra hoja. Recirculo todo lo que hemos visto. En la parte superior ustedes pueden trabajar la hoja horizontal o vertical. Esto no tienen que hacerlo, simplemente mírenlo porque estamos retomando información. De aquí vuelven y cambian la unidad de medida, pero no lo vayan a cambiar. Listo. Recuerde que estas son las ventanas acoplables. El día de hoy vamos a trabajar la herramienta texto y vamos a crear unas plantillas. Un texto, existen de diferentes tipos. Textos artísticos, textos tipo párrafo. ¿Los recuerdan? Vamos a hacerlo. Si yo le doy clic en la herramienta texto, yo le doy clic en esta herramienta texto, voy al área de trabajo y simplemente doy clic.
y comienzo a escribirme texto. Ustedes son grado noveno B. Pueden observar que cuando le dé clic en la herramienta selección, en la parte inferior, observen de la pantalla, dice texto artístico. ¿Sí? Si yo hago lo siguiente, vuelvo y presiono la herramienta texto y hago el siguiente cuadro, obsérvenlo aquí, con clic sostenido, él ya no aparece como texto artístico, sino que aparece como texto de párrafo. ¿Dónde aparece eso, profe? En la parte inferior, acá abajo, en la barra de estado. Esos son los dos tipos de texto que nosotros podríamos trabajar inicialmente. Sin embargo, hay textos adaptados a trayectos. Presten atención. Yo voy a dibujar un trayecto cualquiera a mano alzada con esta herramienta de aquí. Y el trayecto que voy a dibujar es este. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Con la herramienta mano alzada. Debajo del zoom. La quinta herramienta en las barras de herramientas, valga la redundancia. Listo. Ah, sí. Bueno, voy a Freehand Tool. ¿Listo? Ahora voy a coger el texto. Mire, voy a darle clic a la herramienta texto. Voy a maximizar esto para que ustedes voy a quitar esta ventanita de aquí para que ustedes logren ver mejor el proceso. Si yo me ubico aquí al inicio de la curva o de la figura que acabo de dibujar, observen el mouse. Mire, quiero que observen el mouse. Se transforma como en una curvita, ¿lo ven? Miren, si yo lo quito queda así, pero si yo me ubico sobre la línea, él se transforma en una curva y dice borde. ¿Lo están viendo? Sí. Si yo en ese instante presiono clic, el texto que yo vaya a escribir, excelentes estudiantes, grado noveno B. Miren, se ajustó sobre la línea. ¿Sí? Y yo puedo cambiar el tipo de letra mientras sea texto. El tipo de letra y el tamaño, vean. Ah, eso está muy bacano. Mírenlo. Ya vamos a eso. ¿Hasta ahí me entendieron o repito el proceso? ¿Lo repito todo? Repitamos todo el proceso. Escojo la herramienta Freehand Tool. Dibujo el trayecto que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Selecciono la herramienta texto. Me ubico en cualquier parte de este trayecto y en el mismo instante que el icono se convierta en una curva y diga borde, allí simplemente presiono clic y empiezo a escribir. Ya voy a eso, tranquilos. Como ya tenemos escrito el texto en el trayecto que nosotros queremos, yo necesito eliminar el trayecto. Si yo selecciono el trayecto por fuera y presiono la tecla suprimir, se me borra todo, porque todavía no es separado el texto del trayecto. Listo. Pero yo voy a darle organizar y le digo separar texto. Lo selecciono todo. Le digo organizar, arrange, aparece en inglés. Break text apart, ¿les aparece a ustedes? Separar texto. Listo. Ah, si el texto ya estaba separado, no va a aparecer. Entonces voy a separar el texto
Y ahora sí puedo seleccionar la figura y me queda solo el texto adaptado a ese trayecto.